tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último Sin Vuelta de este 2022, donde hemos elegido algunas temáticas para hacer algunos balances y proyecciones para lo que viene a ser el cierre de este año y lo que se viene para el 2023. Hemos elegido dialogar con el presidente del Consejo Deliberante para conocer todo el trabajo que se ha hecho allí, también un poco de las elecciones y lo que se viene en materia legislativa en la ciudad para el año que viene. En idéntica sintonía con el vicegobernador Antonio Marocco, ¿no? El trabajo que se ha hecho en el Senado, pero también conocer un poquito desde el Ejecutivo Provincial estos cambios de gabinete y cuáles son algunos proyectos desde el gobierno provincial en función de lo que queda, que es el 2023, último año de gobierno de la gestión de este primer mandato de Gustavo Sáenz, pero donde también va a estar atravesado por un proceso eleccionario como es el mes de mayo del año entrante. Vamos a hablar con un ministro de los que se está yendo, aparentemente no por cuestiones de funcionamiento, sino más que nada con un proceso jubilatorio, como lo ha manifestado el doctor Esteban, que deja la cartera de Sanidad, con algunas críticas. Fue un buen piloto de tormentas durante la pandemia, pero bueno, después en la gestión hubieron críticas, sobre todo en el norte, en algunos hospitales, así que vamos a estar hablando un balance de su gestión, su despedida y bueno, quizás algunas materias pendientes que le han quedado en su cartera. Y finalmente, presencia nacional en este último Sin Vuelta. El diputado nacional por Buenos Aires, Martín Tetaz, economista, lo habrán visto cuando seguramente su cara la tienen de los medios nacionales, hablando un poco de la economía, está en Salta, ha estado reuniéndose con dirigentes de sus espacios políticos, que es Juntos por el Cambio, ¿no? Que están preparándose para todo lo que tiene que ver con las elecciones. Por un lado el armado local y por otro lado cuáles son las conexiones con los dirigentes nacionales dentro de Juntos por el Cambio, que es más de uno que tiene aspiración a ser el candidato a presidente de este espacio con mucha expectativa para el año que viene. Así que rápidamente empezamos el último Sin Vueltas de este año. Bueno, arrancando Sin Vueltas, nos vamos a meter de lleno en la cuestión de salud pública. Y bueno, yo voy a decir, lamentablemente tenemos que despedir a alguien que se ha puesto al frente de la pandemia, que ha sido uno de los que primero ha estado en la batalla contra el COVID-19, que es el doctor Esteban, que ha anunciado que se va a jubilar, deja la salud pública, vuelve a la actividad privada. Doctor, gracias por recibirnos y gracias también por todo lo hecho a lo largo de estos 2 años y 3 meses de gestión. ¿Cómo le va? Bueno, buen día. La verdad que bien, muy bien, satisfecho, contento de haber cumplido, creo haber cumplido con todo lo que me propuse como médico, como ministro, como funcionario y tener el recuerdo de lo que hemos vivido, que creo que es tan importante, ¿no? Aquel 9 de septiembre del año 2020, cuando asumíamos el Ministerio de Salud Pública, en el peor momento, la situación crítica, muy grave, sanitaria, epidemiológica, creo que la más importante de los últimos 100 años, ¿no? Y bueno, y de ahí vino el volantazo logístico sanitario que tuvimos que pegar, porque teníamos la provincia realmente incendiada con casos COVID, con situaciones críticas de pacientes muy comprometidos, con un sistema de salud bastante complicado por la desinversión de años. Y trabajamos desde el primer día de la asunción fuertemente en el interior de la provincia, en Capital. El primer viaje que hice a Orán, cambiando la logística gerente, incrementando el número de camas, llevando oxígeno y demás, fue a los 2 días de haber asumido, el 11 de septiembre. Ahí se contagia mi secretario de Salud Pública, pierdo el doctor Humacata a las 4 semanas posteriores. Me sacan a la semana siguiente del avión alzado por un contagio COVID. La verdad que soy un sobreviviente del COVID, he tenido 2 veces COVID. Bueno, sin duda se hizo muchísimo, pero mirando de cara al futuro, ¿dónde cree que a lo mejor hay que ajustar o hacer hincapié todavía un poco más? Bueno, la verdad que esta pandemia ha denudado lo bueno y lo malo de lo que teníamos como equipamiento en salud pública, de lo que teníamos como recurso humano y demás, porque realmente nos agarró esta pandemia con un recurso humano vaciado de años, evidentemente que no se habían cubierto cargos de alta por baja, cargos de jubilación, de fallecimientos,
Evidentemente los hospitales, los centros de salud estaban vaciados de recursos humanos, tanto profesional como no profesional. Por otro lado, teníamos un parque automotor devastado, la obsolescencia del tiempo se lo había llevado puesto, no teníamos equipamientos en hospitales de segundo, tercero y cuarto nivel de complejidad. Y bueno, la verdad que esta pandemia nos permitió armarnos como equipo de salud desde los insumos, desde el equipamiento, desde el parque automotor, desde la comunicación, desde el recurso humano, pero falta, obviamente siempre falta. Coincide quizás con esa mirada. El otro día tuvimos la posibilidad de hablar con el doctor Nayar y hacía hincapié en que hace falta un plan a largo plazo. ¿Coincide Claro, con esa mirada? Coincido con esa mirada, pero a ver, nosotros tenemos 2 años y 2 meses de gestión. Jamás tuve tiempo como para sentarme a armar un plan de salud a corto, mediano y largo plazo. O sea, hubo que atender la emergencia. Permanentemente, porque a ver, venimos de un brote de dengue muy importante en la provincia, con un incremento de índice Bretón acá en la capital hace 2 años atrás, de 4.5 a 17. Nos pasó el brote de dengue con un DIR altísimo, dengue en Anta, dengue en el norte de la provincia. Después nos tocó la salmonela, que todavía sigue siendo brote en la actualidad, que ha sido muy importante, el antavirus en el norte, nos tocó la leishmania en el norte. O sea, venimos atajando penales permanentemente y, sin embargo, ya las distintas secretarías y subsecretarías estábamos trabajando en el plan de salud, ya habíamos pensado a corto, mediano plazo cómo seguir con el tema de los hospitales en el recupero de costo, habíamos capacitado el personal para el recupero de costo, para que los hospitales de tercer y cuarto nivel de complejidad, que tienen unidad de cuidados críticos, que tienen cirugía, empiecen a cobrar productividad dentro del marco legal de la 66-62. O sea, son todas cosas que la veníamos pensando prospectivamente hacia un corto, mediano y largo plazo, pero bueno, esto ha sido muy difícil. Hemos tenido también muy politizada lo que es la salud pública. Yo siempre me mantuve diciendo de que la salud pública no tiene color político y sin embargo han tomado los hospitales como bastión para hacer política partidaria, y eso evidentemente también ha sido una contra muy importante que hemos tenido en la provincia en general. Doctor, bueno, queremos agradecerles por la nota, pero principalmente también por todo el trabajo que realizó, y felicitamos a los pacientes que recuperan a su doctor. Sí, la verdad que es otra de las satisfacciones que vienen ya después de jubilado. La gente que está esperándome en el consultorio para que las pueda volver a asistir, creo que eso es algo importante. No voy a dejar de ser médico nunca y obviamente, si bien me jubilo de la salud pública, en la parte privada voy a volver a recuperar mis pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, que tengan buen día. Bueno, escuchamos la palabra del doctor Esteban. Bueno, segunda nota de este último programa del año, y contamos con la presencia del presidente del Consejo Deliberante, Darío Madile, porque bueno, la idea es un poco hacer, no sé si un balance, pero un resumen, las cosas buenas, lo malo que deja este año en materia legislativa, y un poco proyectar lo que se viene. ¿Cómo estás, Darío? Gracias. ¿Cómo estás, Federico? ¿Bien? Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, cerrando este ciclo 2022 de Sin Vueltas, y nos parecía interesante conocer, nosotros nos abocamos mucho en Sin Vueltas, lo que tiene que ver con la ciudad de Salta, así que, bueno, qué mejor que tu visión, ¿no?, como presidente del órgano legislativo que cuenta la ciudad, para un análisis, ¿no?, de lo que ha sido la materia legislativa, qué se viene para el año que viene. La verdad es que cerramos un año muy bueno en materia legislativa. De hecho, cerramos sancionando un proyecto de ordenanza declarando la necesidad de reforma de nuestra Carta Municipal, que fue uno de los hechos que ha atravesado transversalmente a todo el año legislativo, en donde hicimos un trabajo muy grande desde el punto de vista legislativo, convocando a distintos sectores, porque creíamos y creímos, en definitiva, que teníamos que cambiar nuestra Carta Municipal. Una Carta Municipal del año 88 totalmente obsoleta, que, para que la gente lo entienda, la Carta Municipal es nuestra estructura, es lo que... El reglamento. El reglamento del municipio, en qué puede involucrarse el municipio, en qué no.
Y bueno, declarando esta necesidad, nosotros dejamos las bases ya para poder reformar esta Carta Municipal, como se ha hecho con nuestra Constitución provincial, sentando las bases de un municipio más dinámico, con un estilo distinto y con una mirada totalmente distinta, donde se pueda involucrar, ¿por qué no?, en temas como educación, salud, seguridad, que hasta hoy no lo puede hacer por lo que dice nuestra Carta. Y por otro lado, cambiar cuestiones de formas, como por ejemplo de que los legisladores tengamos un receso legislativo de 3 meses, cambiar todas esas cosas que hoy la gente necesita que el municipio tenga otra dinámica, lo hemos establecido. Por un lado eso, por otro lado hemos terminado el año sancionando un proyecto de resolución permitiéndonos para el año que viene poder sesionar en los barrios, como lo veníamos programando. Es un proyecto de mi autoría que lo veníamos planteando hace mucho tiempo y nos va a permitir el año que viene poder hacer cada un mes una sesión en los distintos barrios para poder llevar el Consejo Deliberante cerca a los vecinos, que conozcan qué es lo que hacemos y que además podamos escucharlo y que propongan ideas para poder involucrarlas en materia legislativa. Así que, en definitiva, y muchos proyectos más que venían atrasados, cerramos el año de una muy buena manera. Bueno, y para cerrar este mini debate en lo político, ¿vos tenés alguna ya visión? ¿Has podido, dentro de tu espacio político, han planteado ya algunas candidaturas y tuyas en materia individual? Yo quiero participar, seguramente que me verá participando y me voy a proponer como una oferta electoral claramente. Si bien todavía falta definir en qué cargo, a mí me gustaría todavía continuar en el Consejo Deliberante porque tengo muchas cosas pendientes para poder llevar a cabo y más en este año donde va a haber una reforma desde el Consejo Deliberante y creo que me gustaría, yo siempre digo lo mismo, Federico, mirá, hay muchos que se desesperan por candidatura, no, que vos tenés que ser intendente, que vos... Uno tiene que ser donde se siente que todavía tiene para dar, ¿no? Porque si no, después vemos que hay muchos casos que llegan a ocupar un cargo porque la gente les dio una oportunidad y un voto a favor y después no tienen mucho para dar. Entonces creo que hay que ser sincero en materia electoral a la gente y decirle, yo quiero este cargo porque voy a hacer esto, o porque me queda por hacer esto, o porque estoy preparado todavía para esto. Tiempo para candidatura a futuro va a haber seguramente. Sí, y para cambiar de tema, ya me decías que quedan 2 sesiones en lo que queda de este 2022. Lo más importante es el presupuesto, ¿verdad? Así es, nosotros estamos a la espera de la presentación por parte del Ejecutivo Municipal del presupuesto. Nos quedan 2 sesiones para finalizar el año. Si bien nuestra Carta Municipal habla de que nosotros no podemos comenzar el receso legislativo hasta que no sea tratado el presupuesto, pero sí estamos con el apuro de que ya a partir del día número 1 de enero vamos a empezar a erogar cuestiones del presupuesto 2023. Por ende, tiene que haber o una prórroga del presupuesto o aprobado el nuevo presupuesto. Así que estamos a la espera de que lleguen. ¿Ninguna información, un papelito? Todavía aún no tenemos ninguna información de qué es lo que se tiene pensado por parte del Ejecutivo. Estamos a la espera, que nos dijeron que en estos días va a estar ingresando y en base a eso va a haber una presentación por parte del Ejecutivo Municipal y el próximo tratamiento. Ustedes dependen de plata que les pasa al municipio, ¿verdad? Así es. Más o menos, ¿cuál fue en cifras redondas lo que tuvieron este 2022? Y no sé, supongo yo habrán hecho una elevación de un pedido para el 2023. No, lo que se tiene pensado es lo que se viene siguiendo a nivel nacional y a nivel provincial. Hay una corriente de un pensamiento de que aproximadamente un 60% se incrementen los presupuestos, como lo hizo Nación, como lo hizo provincia, y por ende esperamos eso que sea enviado por parte del Ejecutivo Municipal y así el presupuesto del Consejo Deliberante. Así que en esa misma línea estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias a vos, Federico. Bueno, luego de este análisis desde el Consejo Deliberante nos vamos a la pausa y volvemos con más y vueltas. Trabajamos cada día por los salteños, por su progreso, por su presente y por su futuro, generando más y mejores oportunidades, creciendo con más de 1.600 obras distribuidas con criterio federal en toda la provincia. Rutas, autopistas, puentes, hospitales, escuelas, producción, capacitación, deporte, turismo, agua, seguridad, viviendas. Somos un gobierno de gestión que trabaja en los hechos y no en las palabras. Cumplimos 3 años mejorando la calidad de vida de nuestra gente. Gobierno de Salta. Gobierno presente. A separar toda la basura en casa. A separar y cuidar el medio ambiente. Restos de comida
allá. Digitalizate con Edesa y ganá. Adherite a la factura digital de una manera rápida y sencilla. Todos los usuarios adheridos participarán de un sorteo por 7 Smart TV de 55 pulgadas. Adherite y que tu próxima factura sea digital. Colabora con el cuidado del ambiente y disfruta en familia toda la energía del Mundial. Con Edesa estamos digitalizados. Bueno, arrancamos este Sin Vueltas con la presencia del vicegobernador Antonio Marocco. Gracias por acompañarnos, Gringo. No, che, un gusto y perdón por la demora. No, bueno, siempre es bueno hablar con vos, porque tenés una forma sincera y fácil de decir las cosas en tu rol, donde, bueno, llevas 3 años de vicegobernador, ¿no? Bueno, sí, la verdad que uno nunca, personalmente nunca me conformo, pero hemos hecho un buen trabajo durante los 3 años. No soy de los que tiene memoria corta. Recuerdo perfectamente de que desde el día 100 estuvimos en pandemia, en una crisis económica tremenda, 3 años, pandemia, crisis económica, crisis ecológica. Tuvimos inundaciones, incendios, todo simultáneamente. Y el gobierno ha sabido dar respuesta desde su impronta en temas sensibles para todos, como fue en la época de la pandemia, la salud. Y en la época de que la problemática económica hacía realmente muy difícil la economía, articular políticas con los municipios, con el gobierno nacional y conseguir auxilios para los desarrolladores, los industriales, los comerciantes. Y en esto hay que reconocer también toda la política económica del gobierno nacional que tuvo mucha presencia en Salta, pagándole los sueldos a los empleados en el sector privado. Y esto hay que recordarlo porque todos creemos que hasta aquí está fácil. La provincia tiene compromisos con deudas internacionales, ha sabido manejarla, se ha anticipado con políticas anticíclicas. La verdad que te diría conforme, pero creemos que tenemos que seguir por este camino, avanzar, trabajar. Bueno, hablaba, ¿no?, de que en la cabeza de Sáenz, si bien hay cosas, como vos decías, bueno, tiene toda esta idea de producción 2, me parece que ha notado que algunas áreas del gobierno no están funcionando, o hay cambios de gabinete que se vienen dando, y dijo que se van a producir más. Dice, hay áreas que no están dando respuestas inmediatas, afronta o enfrenta su último año de gestión con campaña de por medio, ¿no? Me parece que hay que darle un toquecito, ¿no? Bueno, sí, todo cambio genera una expectativa, genera que la gente dice, bueno, hay la posibilidad de estar mejor. Bueno, ese es el camino y por ahí debemos ir, creo, en el sentido de que hay áreas sensibles de la demanda social. Pero la economía se maneja en Buenos Aires. Lo que se trata de hacer es acompañar a la gente desde el Estado en que no tenga la situación en la que está viviendo. Mejorar las condiciones de vida. Claro, muchos salteños no la pasan bien, ¿sí? Es muy difícil decir mi provincia está excelente, pero tenemos el 50% de pobreza. Y la pobreza es porque no hay desarrollo, y la pobreza es porque no hay trabajo, y la pobreza es porque no hay inversión, y la pobreza tiene muchas respuestas, pero el que la tiene que atender es el que gobierna. Bueno, Gringo, y el último tema que me gustaría abordar aprovechando tu presencia es con lo electoral. Obviamente, ¿no? Es 14 de mayo la fecha, sin elecciones paso, un gobernador que va a buscar su reelección. ¿Cuál es el escenario que vislumbras? ¿Cuál va a ser un poco tu rol también? Hay un conductor, se llama Gustavo Sáenz, es lo único que no se discute en este grupo político.
estoy en ese grupo político y ahí voy a desarrollar el lugar que me toque. Y creo que a lo que voy viendo hay un gran consenso en todo el sector y el ámbito político en el que me muevo con la reelección del doctor Gustavo Sáenz. La oposición se va a armar, obviamente. Pero bienvenida a la oposición si es necesaria. Nos debe ayudar a construir una democracia mucho más sólida, mucho más efectiva. Y la verdad que la oposición en Salta ha estado a la altura de las circunstancias. Excepto brulotes de por ahí, la oposición ha colaborado mucho para mantener el sistema y esto hay que reconocer también. Bueno, Gringo, muchas gracias por esta presencia en nuestro último programa del año. No, muchas gracias a vos y gracias por la deferencia. Bueno, seguimos en Sin Vueltas. Bueno, habíamos dicho que en el programa de hoy íbamos a tener presencia nacional, en este caso, seguramente lo reconocen, diputado nacional por Buenos Aires, Martín Tetaz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? También muy conocido porque los economistas se pusieron de moda en un momento. Lo cual te habla de lo mal que estamos. Porque antes, no sé, cuando yo, 20 años atrás, un economista era conocido, el ministro de Economía, un claro, poquito, claro. ¿no? Pero tu profesión empezó a cotizar en oro, ¿no? O sea que la gente de The Economist vino a hacer un número especial en Argentina porque es el único lugar donde los economistas son como los rockstars. Digamos, claro, ¿no? sí, sí. Tenés 300.000 seguidores en las redes sociales, una cosa insólita que no pasa en ningún país, pero bueno, pasa gente por de perfil bajo, normalmente. Pasa por lo mal que está la economía, ¿no? Bueno, empezamos hablando de eso, si te parece, Dale, Martín. Queremos claro. aprovechar tu conocimiento. Bueno, estás en Salta también hablando de la situación económica en Argentina en este fin del 2023, un año horrible para el país, la verdad, que cierra con algo que nos pone una burbujita de esperanza, pero en materia económica horrible. Y un dato que el gobierno creo que sacó chapa, que el último índice de la inflación, no sé si por una cuestión coyuntural dicen bajamos la inflación o realmente han hecho algo que impactó. Sí, pero igual te digo, un el 4,9% de inflación es un escándalo, digamos. En cualquier lado menos acá, digamos que... Si vos tenés todos los meses 4,9, en un año te da 77,5%. 77,5% de inflación es un escándalo, o sea, nadie podría festejar eso. Lo que pasa es que venís del infierno. Venís de 7. Entonces, después de venir de un nivel, cuando vos tenés 43 de fiebre, me dice la fiebre del nene, da 41, por ahí festejás. Che, está bajando, sí, pero se muere con 41 de fiebre. No se puede estar así. Y lo favorece circunstancialmente, por ejemplo, la sequía formidable que hay en Córdoba, en Santa Fe y en Buenos Aires, está generando que no hay para darle de comer a los animales. Entonces hubo una liquidación masiva de ganadera, de gente que dice, che, ¿se nos mueren los animales o lo mandamos al frigorífico? Bueno, y entonces bajó la carne. Entonces, pero muy especiales esas circunstancias. Para nada está frenada la inflación en Argentina y eso obviamente lo vamos a sufrir, ¿no? Bueno, cerramos un año complejo. Y el 2023 es electoral acá en Salta con la particularidad de elecciones adelantadas en el mes de mayo. Seguramente has tenido reuniones, contanos con quiénes, con qué referentes acá en Salta, porque me imagino que la expectativa que hay de cambio a nivel nacional se ve reflejada también como a nivel provincial un poco, ¿no? Tan es así, que el gobierno local ha tenido que adelantar la elección para que no quede pegado con la elección nacional, ¿no? Porque es un yunque la elección nacional. Entonces, obviamente todo el mundo se quiere despegar, nadie de Alberto, y acá tiene un problema el propio gobernador porque tiene que despegarse y no puede del ministro de Economía que va a terminar el año con 100% de inflación casi, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que Sáenz es Massa esencialmente, ¿no? Entonces toda la mala imagen de Massa se le pega acá al gobernador. Y Juntos por el Cambio está muy junto con un candidato que hoy aparece como el mejor candidato de Juntos por el Cambio, que es circunstancialmente radical, que es Miguel Nani, pero encima el peronismo está partido, porque el peronismo ni siquiera va todo junto en Salta. Eso nos da una oportunidad increíble de recuperar la provincia de Salta, como vamos a recuperar casi con seguridad la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, La Pampa, donde ganamos por primera vez después de prácticamente 20 años que no ganábamos en La Pampa, Entre Ríos, que lo vamos a recuperar también. Entonces, la provincia de Buenos Aires, donde estamos haciendo un esfuerzo grande para recuperar lo que es la más importante desde el punto de vista territorial, sí, claro, cantidad de votos, ¿no? Hablábamos que, de los dirigentes nacionales, que hay varios con expectativas lógicas, ¿no? Está Patricia Bullrich, no sé si Mauricio Macri, Rodríguez Larreta,
el mismo Manes, Gerardo Morales, tienen mucho, ¿no? Ahí. Por primera vez en la política argentina, esto no había pasado nunca, que un espacio político tenga tantos candidatos electoralmente competitivos es una novedad. Siempre costaba encontrar figuras competitivas. De hecho, le cuesta al oficialismo. El oficialismo no tiene hoy un candidato ganador, un candidato competitivo. Y nosotros tenemos al menos media docena y gobernadores, es decir, que el panorama es muy, muy bueno. Y sobre todo la herramienta de la PASO, que vos me decías, para nosotros es fundamental, porque entonces es la gente la que elige. Bien, y la última para terminar y agradeciendo tu presencia, ¿te gusta el rol de legislador o la expectativa de un gobierno nacional y por tus conocimientos te gustaría por ahí más la cuestión ejecutiva, ¿no? Hay gente que le gusta más el tomar decisiones. Mira, yo hace muchos años que me preparo para transformar la Argentina, estudiando los problemas de la Argentina, particularmente el problema de la inflación, que me obsesiona hace muchos años. Y entonces, ¿desde qué lugar puedo contribuir? Me da lo mismo. Obviamente va a ser muy importante el coraje del próximo presidente y la decisión de terminar con el problema de la inflación, pero también... Hay que tomar medidas fuertes. Pero también hay que tomar medidas fuertes. Una de las medidas fuertes es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Otra de las medidas, yo estoy proponiendo ir a una convertibilidad con Brasil para terminar rápidamente. Esto terminaría instantáneamente con la inflación argentina. Todas esas son leyes que hay que hacer en el Congreso. Entonces la tarea, las reformas además que tenemos que hacer en materia de instituciones de las reglas laborales, en materia impositiva, para bajar un poco los impuestos a la producción, todo eso tiene que pasar por el Congreso. Entonces el lugar del Congreso va a ser muy importante y entonces no descarto quedarme ahí en el Congreso. A mí me quedan 2 años más de gestión en el Congreso, pero también si puedo ayudar desde la gestión lo podría hacer, no lo tengo decidido todavía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pasaba así Martín Tetaz, economista, diputado nacional en este último Sin Vueltas del año. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, no solamente en este programa que es el último, sino a lo largo de todos los domingos y las repeticiones acá por la señal de Somos Salta. Un agradecimiento especial a todo el equipo de producción de Informate Salta, sobre todo a Sebastián Quintero, quien todas las semanas coordina y organiza la agenda de este Sin Vueltas, a Nico Cordeiro en la parte técnica y a toda la gente de Somos Salta que nos acompaña, que está en la parte técnica allí, tanto para lo que es la transmisión del día domingo como las repeticiones a lo largo de la semana. Así que nada más de mi parte que agradecimiento a todos y a ustedes por acompañarnos, por elegirnos, por estar del otro lado y seguramente el 2023 nos encontraremos nuevamente, ya veremos si en el mismo horario, eso tendremos que ir viendo para el año que viene, pero sin dudas en un programa que va a tener mucho de condimento en lo electoral, porque las elecciones van a ser en el mes de mayo, los salteños vamos a ir a las urnas de manera anticipada, así que ya en febrero o marzo vamos a estar con todo, ya con los diferentes candidatos, las propuestas, los frentes electorales que se formen, así que va a ser un año muy muy intenso. Así que de mi parte nada más que agradecimiento, como decía recién, y despedirnos hasta el próximo año. También CNN Salta también va a estar cortando su transmisión, solamente en el mes de enero, volvemos en febrero, pero Informate Salta con toda la información todos los días, los 365 del año, porque ahí no tenemos pausa, ¿no? Porque la información no para. Así que nos encontramos el próximo año.